Bien, muy bien, estimados, buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a esta reunión de predicación del Evangelio, una instancia donde podrán escuchar un mensaje que les mostrará una gran verdad, la verdad del Evangelio de Cristo. Bien, un Evangelio que otorga esperanza, un regalo que está abierto a todo aquel que cree en su nombre, y damos las gracias al Señor por la oportunidad de poder entregar este mensaje en esta tarde y de forma tan libre por esta vía virtual. Y esperamos que pueda escuchar la reunión sin interrupciones y que pueda entender el mensaje de salvación. En esta primera parte vamos a trasladarnos a una conversación que ocurrió hace un par de milenios atrás, un diálogo que quedó registrada en la palabra del Señor por la importancia de la información que allí se dijo. Un diálogo entre el Hijo de Dios y, por así decirlo, el Hijo de Roma, ¿bien? Entre el enviado del reino de los cielos y el enviado del reino de este mundo. Y es muy interesante cuando podemos abordar esta conversación desde este punto de vista. Tenemos al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el ser más importante del universo, que tomó forma de siervo y se presenta en este mundo y está frente el Hijo de Roma, Pilato, gobernador romano de la provincia de Judea. Así que vamos a leer este relato, vamos a descubrir el diálogo que existe entre el Señor y este personaje y la relevancia de las palabras de cada uno de ellos, ¿bien? Pero sobre todo las palabras de uno de ellos, ¿bien? Que en verdad son las palabras que hoy siguen marcando una diferencia. Así que vamos al Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 18. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 18, y vamos a leer desde el versículo 33. Juan, capítulo 18, desde el versículo 33. Dice así la palabra del Señor. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondiendo a Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Hasta aquí la palabra del Señor en esta primera parte. Estamos en un sitio de la historia, previo a la crucifixión. Esto posterior a cuando llevan al Señor Jesucristo al patio de Anás, donde ocurre la negación de Pedro. Aquí el Señor Jesús ya está arrestado, ya fue traicionado por Judas y ya fue negado por uno de sus discípulos, bien que fue Pedro. Entonces, los judíos llevan al Señor Jesucristo frente a la máxima autoridad que existía en esa tierra. Bien, el representante del emperador de Roma en las tierras de Judea, y era el gobernador romano Pilato. Bien, era un hombre que destacaba por su crueldad y su forma de gobernar, que era bastante sádica. De hecho, al llegar, nos dice la historia, al llegar a la provincia de Israel, hubo muchas muertes bajo su mandato, con tal de mantener el orden y la estabilidad de la provincia. Entonces, había mucho resentimiento por parte de los judíos hacia este personaje, que es Pilato. Bien, pero aún así,
A pesar de todo lo que había ocurrido, a pesar de todo lo que había hecho Pilato, aún así vemos a los principales de los judíos, a los representantes, llevando a un prisionero para que sea juzgado según las leyes romanas. Leyes que eran muy distintas a las leyes judías, pero sobre todo por el peso legal que tenían estas leyes en ese entonces. ¿Y qué esperan los judíos? ¿Cuál es el objetivo de llevar al Señor Jesucristo frente a Pilato? Esperan que el Señor Jesús sea sentenciado a muerte. ¿Por qué razón? Por ser un rebelde contra la corona romana, pero por supuesto, en el fondo de sus corazones era porque tenían envidia. De hecho, lo mencionan un poco antes del pasaje que leímos, donde al final del versículo 31 mencionan lo siguiente, que a nosotros no está permitido dar muerte a nadie. A nosotros no se nos está permitido dar muerte a nadie. Por lo tanto, pueden ver el odio que existía hacia la persona de Jesús. Y esta conversación que ocurre en el pretorio, sitio donde estaba Pilato, custodiado por sus pretorianos, resguardado por su propia seguridad y comodidad, interroga a Jesús. Y es impresionante la cantidad de información que podemos tener en una conversación. Pilato comienza el diálogo y le menciona el cargo por el que estaba siendo acusado. Fíjense, les dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Fue directo al grano. No estuvo con rodeos, y así como era conocido este hombre. Y el Señor le responde haciéndole otra pregunta. ¿Lo dices por ti mismo o porque otros te lo dijeron? En otras palabras, ¿lo sabes por rumores o porque tú mismo lo averiguaste? ¿O cuál es tu fuente? Y esto es muy relevante. ¿Cuál es el conocimiento que tiene Pilato de Jesús? Debemos recordar que la fama del Señor se extendió por toda la tierra de Israel a causa de aquellos que eran sanados. Se ven muchas historias cuando Él sana a alguien y les dice, no digas nada a nadie, pero aún así ellos iban y lo divulgaban, y así la fama del Señor se extendía por toda la tierra de Israel. Y por supuesto, ellos también tenemos que recordar que cuando el Señor era niño, vinieron unos magos buscando al rey que había nacido, lo que desencadenó una matanza horrible que quedó registrada en la historia cuando mataron a niños menores de 2 años. Hecho que no pasó ajeno. Y muchos lo supieron, muchos supieron lo que hizo Herodes el Grande. Entonces Pilato, sin revelar su fuente, responde nuevamente con otra pregunta y le dice, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? En otras palabras, ¿acaso vengo a entregarte? ¿Acaso te estoy acusando? Porque esto es relevante. Esto lo dice porque eran los romanos quienes acusaban y quienes juzgaban a los reyes extranjeros que no querían doblegarse al imperio. ¿Bien? Pero acá el hecho es completamente inusual porque no fueron los romanos quienes entregaban al rey, sino que fueron los mismos judíos, fue el mismo pueblo que entregó al rey. Y Pilato se lo encara y le dice, tu nación o tu gente, tus personas, tus súbditos y tus principales sacerdotes te han entregado a mí. El principal apoyo que podía tener un rey. Este rey no lo tenía según el punto de vista de Pilato, y Pilato se lo encara y le pregunta, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste para que tu nación te odie tanto como para entregarte? ¿Qué hiciste para que tus sacerdotes te entregaran para que mueras? Desde un punto de vista terrenal, vemos al Señor solo, sin apoyo, un rey sin reino, sin sacerdotes, sin nación. Pero aquí va una respuesta que el Señor Jesús da, que bota todo el argumento que Pilato estaba construyendo hasta ese momento, porque el Señor Jesús responde, mi reino no es de este mundo. Y tenemos más información, porque luego le responde, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado
a los judíos. Ojo, aquí hay un tremendo detalle. A Pilato no le dice, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los romanos. No dice eso. Sino que le dice, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. O yo no fuera entregado a los líderes judíos, como dice la Nueva Traducción Viviente. Porque el Señor pudo haber sido rescatado por sus súbditos en el monte de Getsemaní cuando le estaban apresando. Podemos recordar esa escena cuando Pedro saca su espada y le quita la oreja a uno de los servidores de los sumos sacerdotes. Y por supuesto, allí el Señor dice, yo puedo traer legiones de ángeles para que vengan y me rescaten. Guarda tu espada. Y entonces el argumento de Pilato es completamente invalidado. Y podemos ver que en esa conversación tenemos al representante del imperio más poderoso que había existido hasta ese entonces, y tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Rey de este universo, cuyo reino no es de este mundo. Tenemos al reino de este mundo y tenemos al reino de Dios. Y seguidores fieles que jamás dejarían que su rey sufriera algún daño, pero que también son obedientes al mandato del soberano. Un reino que no está limitado como los reinos de este mundo, limitaciones que todos tenemos, como el tiempo, el espacio, las distancias, entre muchas otras cosas. Un reino eterno, cuyo rey eterno ofrece cosas eternas. Cosas que no se pueden comprar con lo que el mundo ofrece. Un reino con un rey que sobrepasa todo lo que nosotros podamos conocer. Pero lo más importante es lo que viene ahora y es lo que vamos a hablar en los minutos que nos restan. Porque el Señor describe cómo es su reino, pero su misión a este mundo. Pero su misión a este mundo es lo que nos da salvación. Porque Él vino con un propósito. Como ustedes pueden leer, un poco más abajo, yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo. ¿Para qué cosa? Para dar testimonio a la verdad. La primera verdad que podemos ver aquí es lo primero que menciona. Él nació. La encarnación de Cristo es fundamental para mostrar que Él sí tomó forma humana, que sí hubo un nacimiento, donde María albergó al Hijo de Dios y el Señor nació un día en un pesebre en el pueblo de Belén de Judea, así como lo anunciaron los profetas. Él nació y es una realidad que Él también toma en cuenta. Él lo menciona en su argumento y es una realidad indiscutible. Y debemos recordar que el nacimiento de Cristo no marca el inicio de su existencia, ojo con eso, ya que como es Dios, Él es eterno, es preexistente desde antes de la fundación del mundo, desde siempre. Desde siempre. Y desde antes de la fundación del mundo, la cruz estaba siendo preparada. El plan de salvación estaba siendo construido. Y el Señor Jesucristo, desde antes de la fundación del mundo, estuvo dispuesto a venir a este mundo y morir por nosotros. Tomar forma de siervo. Así como nos menciona Timoteo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, pero no nació sin un propósito. Hay un plan divino que se está llevando a cabo. Hay un plan de salvación con un camino que se está recorriendo. Y vemos al Señor Jesucristo a puertas de cumplir su propósito en la cruz, donde ser humano, donde ser hombre es imprescindible para sufrir los martirios de la cruz. Juan 3:16, un texto que es bastante conocido, nos menciona lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí tenemos una preciosa verdad. La verdad que Dios amó al mundo, independiente de su maldad, independiente de su lejanía. Vemos a un Dios misericordioso
que está dispuesto a enviar lo más preciado que tiene a este mundo para que quienes lo acepten no se pierdan, mas tengan vida eterna. Un regalo precioso, otorgado por el Rey que no es de este mundo. Un regalo así no se puede obtener aquí. El reino de este mundo ofrece muchas cosas. Ofrece riquezas, ofrece estabilidad, ofrece lujos, diversión, seguridad, seguridad terrenal. Pero la vida eterna, este mundo no la puede ofrecer. No puede ofrecer algo que no tiene. El mundo va a morir un día. Todo lo que ves se va a acabar. Entonces, ¿cómo podría ofrecer vida eterna? No tiene ningún sentido. Lo que Dios ofrece no pertenece a este mundo. Dios no ofrece riquezas terrenales, Dios no ofrece seguridad terrenal, Dios no ofrece una salud impecable en este mundo. De hecho, hermanos fallecen producto de enfermedades, cristianos mueren producto de la violencia. Entonces, ¿cómo Dios ofrece vida eterna si ellos fallecen? Porque la vida eterna, estimados, es espiritual. No es de este mundo. No depende de los factores que este mundo imponga. La vida eterna es para disfrutarla eternamente. Es para disfrutarla junto con Dios en el reino de Dios. E incluso se puede disfrutar desde ahora, sabiendo que cuando partamos o cuando el Señor venga, vamos a estar con Él juntos por toda la eternidad. Y en la frase que el Señor responde tenemos una otra verdad, por supuesto, y la verdad es invaluable. Y así como dice el versículo, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y la verdad es mostrada por el Señor. ¿Dónde? En esa cruz. Porque posterior a este relato, posterior a esta conversación, Pilato tristemente cede ante la popularidad, cede ante la imposición del pueblo y deja ir a un inocente al Calvario. Deja ir a un inocente que no tenía nada malo en su historial. A alguien que ayudó a su pueblo. A alguien que amó a su gente. A uno que enseñó a sus discípulos con tanto amor. Pero su propósito iba mucho más allá. Venir a este mundo a dar testimonio de la verdad. Y lo hizo de una forma que todo el mundo pueda ver la realidad y la verdad del Evangelio de la cruz. Dios fue manifestado en carne. Él tomó forma de siervo e Isaías nos menciona que Él cargó el castigo de nuestra paz. El siervo sufriente carga con nuestro pecado en la cruz. No es solo algo físico y superficial. Muchos tuvieron la desgracia de ser castigados por medio de la crucifixión. De hecho, miles murieron por este método terrible cuando Roma conquistó Israel. Muchos otros cristianos sufrieron muertes similares, pero hubo un acto que vuelve única esta obra. Y es que en esa cruz los pecados de todos nosotros son cargados allí y llevados por el único que podía llevarlas. Por aquel que nació con ese propósito, que fue designado por Dios desde el principio para llevar a cabo la obra de salvación y recibir el castigo que tú y yo merecemos. La paga del pecado. Cristo Jesús está en esa cruz sufriendo para rescatarte. Y ya es tiempo de hablar personalmente contigo. Es tiempo de mirar esta historia involucrándote. A veces cometemos el error de no involucrarnos más allá que solo siendo espectadores o personas que estamos simplemente escuchando de lejos. Pero resulta que el Señor vino a este mundo a salvarte. Sí, a ti que estás escuchando,
Dios conoce la condición que estás viviendo. Dios sabe el camino que estás tomando y sabe que ese camino te va a llevar a condenación. Y te ama tanto que envió a su propio Hijo para que tome tu lugar y reciba el castigo por tus pecados y puedas tener la oportunidad de aceptar esa obra y ser salvo. Este es un regalo que no puedes obtener de otra forma. Esto es un regalo que no se puede comprar. Tristemente, la religión hace creer que podemos hacer algo frente a nuestros pecados, cumpliendo ritos, como por ejemplo, guardando no comer carne en Semana Santa si somos mejores personas, o ir de rodillas a los santuarios pagando mandas, o confesar nuestros pecados frente a otros hombres, o asistiendo a lugares donde se predica el Evangelio y tener respeto frente a lo que se dice. Pero déjame decirte que eso no suma puntos. Eso no te hace mejor persona. Eso no hace que Dios tenga una consideración especial. Total, como dicen algunos, cuando muera me las veré con él y conversaré. Llegaré a un acuerdo. No, no es porque lo diga yo, sino que la obra de Cristo en la cruz es tan perfecta, es tan completa, que es blasfemia pensar que se debe agregar algo más, porque no hay nada más que agregar. No hay más que podamos hacer, porque todo está hecho. El Señor, cuando terminó esta conversación que acabamos de leer hace unos momentos, fue a la cruz para cumplir ese propósito. Y con un amor incomparable, sufre el Calvario para que nosotros tengamos una oportunidad. Él soporta la oscuridad y el castigo eterno en su cuerpo para que nuestros pecados sean limpiados. Soporta la ira de Dios, una ira poderosa y justa que nosotros merecemos. Una ira que con justa razón podría consumirnos ahora por lo alejados que estamos de Él. Pero Él carga con nuestro pecado y es llamado el varón de dolores, experimentado en quebranto. Con dolor soporta nuestro castigo y paga la entrada al reino que no es de este mundo. Porque al decir consumado es, indica que la obra está completa, que la obra está realizada, que no hay nada más que agregar, ni ahora ni nunca, porque todo está hecho. La salvación es gratuita y es abierta para todo aquel que deposita su confianza en Jesús. Está abierta para ser recibido por todos. Dios quiere que todos sean salvos, que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y lo precioso es que Él, al entregar su vida, sabemos por medio de la Escritura que Él no está muerto, sino que resucitó al tercer día. Resucitó de entre los muertos. Y está en el reino que no es de este mundo, coronado. El rey está allí esperando a los suyos. Está esperando que aceptes, que seas capaz de tomar una decisión, que te des cuenta que este mundo no puede ofrecerte lo que Él ofrece, porque Él ofrece vida eterna, Él ofrece salvación de tu alma y Él ofrece libertad. Por fin serás libre y tu alma podrá descansar, porque ya no hay un precio que pagar. Pero todo esto solo si dejas que el Señor Jesucristo lo pague por ti. Solo si aceptas su obra en la cruz. Si te arrepientes de tus pecados, sabrás que en esa cruz del Calvario tus pecados
fueron cargados. Tus pecados fueron pagados. Y ahora tienes entrada libre a la presencia del Rey. Y serás llamado hijo. Por fin, con la autoridad que Dios da, puedes llamarte hijo de Dios. ¿Por qué? Porque creíste al que nació, al que vino a este mundo a dar testimonio de la verdad. Cree. Deja de ser un espectador. Deja de mirar de lejos. Ya es tiempo que tomes una decisión. Acepta a Cristo. Pide perdón por tus pecados. Y en el fondo de tu corazón, con profunda alegría, vas a saber que por fin eres un hijo de Dios. Que el Señor permita que en esta tarde un alma pase de muerte a vida. Que uno de ustedes que está escuchando, que escuchó las palabras de nuestro Señor, crea y así habrá gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Que el Señor bendiga su palabra. Muy bien, muchas gracias damos a nuestro hermano Alexander, quien ha tomado esta primera parte de la predicación del Evangelio, una reunión tremendamente importante, ya lo hemos dicho, una reunión, un momento muy especial en la vida de cada uno de nosotros. No sé si usted recuerda, hermana, hermano, cuando usted iba a esas reuniones de predicación del Evangelio. Por lo menos a mí, yo lo recuerdo bastante bien. Para esta segunda parte, me gustaría que me acompañara con un pensamiento general. Voy a hacer mención a las Escrituras, pero curiosamente no voy a elegir ningún pasaje en particular. Quiero que podamos estar atentos al tema que quiero tocar, y es un tema que le he llamado estar acostumbrado. Estar acostumbrado. ¿De qué se trata esto? De estar acostumbrado. Mientras preparaba esta intervención, me di cuenta que hoy día tenía el registro número 150. O sea, si pensamos que llevo un registro en el computador desde hace 12 años, más o menos he tenido una predicación al mes, en promedio. A veces fue más distante, a veces fue más cercana. Así que probablemente no es solo para mí, sino para usted también. Puede que ya tenga hartas predicaciones en su cabeza, en su memoria. Yo antes usaba un cuaderno, así que ahí tengo más anotaciones, pero no sé dónde quedó ese cuaderno. 150 predicaciones. Al lado de otros predicadores es absolutamente nada. Predicadores que tienen miles de intervenciones. Sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista suyo, da como para pensar. Yo no tuve nunca la cuenta cuántas predicaciones escuché antes de recibir a Cristo en mi corazón. Deben haber sido más de 150, seguramente, porque en ese tiempo era mucho más porfiado de lo que soy ahora. Imagínense cómo sería de porfiado. Lo que quiero que meditemos un poco es qué es lo que predicamos. Y muchas veces yo me pregunto, y porque tal vez usted se lo pregunta, ¿para qué hacen esto estas personas? ¿Para qué se reúnen los domingos a las 6:30 a orar, aunque lleguen 3 hermanos?
¿Para qué a las 7 de la tarde hacemos una reunión y 2 hermanos preparan un mensaje basado íntegramente en la Biblia y presentamos este evangelio? ¿Para qué hacemos esto? ¿Se ha preguntado? Gente aséptica que probablemente no está conectada ahora, pensará que es nuestra forma de ganar adeptos y hacernos de algo, de bienes, de dinero, cosas así. Pensarán eso. Pero probablemente esas personas no estén conectadas ahora. Otras personas pensarán, no, es que eso, se fanatizaron con esto. Les lavaron el cerebro. ¿Lo ha escuchado usted? Yo lo escuché. A mí me dijeron fanático. Un pariente cercano. Yo escuché muchas veces la predicación, así como usted, antes que el Señor me salvara. Era el Señor el que me llevaba a escuchar en esa cabeza y corazones endurecidos. Pero lo que me llamaba la atención, me llama hoy día la atención, hoy día, no, en ese tiempo no me llamaba la atención, es que de alguna manera me acostumbré a ir a las reuniones de predicación. Entonces ya como que me empezaron a resbalar. ¿Le ha pasado? Estoy usando un lenguaje muy coloquial, un lenguaje con el que me gustaría que se sintiera identificada, identificado. Me empezaban a resbalar. Peligrosamente me resbalaba. Porque el mensaje andaba bien. Era yo el que no andaba bien. Hoy día me gustaría que pudiéramos preguntarnos cosas tales como, ¿qué vine a escuchar? ¿Por qué me conecté a esta reunión? ¿Por qué me conecté? Quiero agradar a alguien que me invitó. Ya me invitó mi hermana, mi hermano, mi papá, mi hijo, mi amiga, mi amigo. Ya vamos a escuchar, ya para que se sienta bien. Realmente entiendo que aquí vamos a tratar hoy, y ya mi hermano lo hizo, y yo voy a intentar complementar. Estamos entendiendo que se trata de algo tremendamente importante. O sea, esta reunión es más importante que una reunión en la que usted podría encontrar trabajo. Sí. Es más importante que una reunión en la que le podrían dar una noticia respecto a su salud física. Sí. ¿Cómo participo yo en lo que escucho? Porque yo voy a escuchar ahora, voy a estar atento y después de terminar la reunión, le digo lo que me pasaba a mí antes de ser creyente. Cada hora decía, ay, qué bueno que ya queda poquito ya. Porque no le tomaba valor. No le tomaba valor. Porque me empecé a acostumbrar a ir a reunión, pero no estar en reunión. Así que quiero un poquito que meditemos y conversemos, aunque hablo yo solamente, pero quiero interpretar un poco. Es posible que ya estés acostumbrándote a escuchar el Evangelio. Sí, acostumbrándote. Lo encuentras bueno, lo encuentras que es un gran mensaje, que dicen grandes verdades. Reconozco que en mi juventud y antes de ser creyente, me llamó mucho la atención que todo lo que decían lo sacaban de la Biblia. Sí, eso era sorprendente. Y en algunas ocasiones llegué a casa a buscar un pasaje porque yo estaba seguro que en mi Biblia en la casa no podía aparecer este versículo y lo encontraba. Ahí estaba.
No es que yo estaba haciendo cosas buenas, portándome bien para ser salvo, para ir al cielo, me portaba bien. Y me leyeron en una ocasión en la carta a los Efesios de que con las obras no se lograba nada porque si yo lograra cosas por mis obras, entonces yo me vanagloriaría, andaría diciendo, yo me salvé. No es que soy bueno, yo me salvé. Y no hay ninguna posibilidad de que usted y yo nos salvemos. De hecho, como dice el apóstol en Gálatas, si por obras me salvo, por demás vino Cristo. ¿A qué vino Cristo si yo me salvo por mí mismo? ¿Se fija? Entonces sí, efectivamente. Muchas veces encontré grandes verdades, un gran mensaje, una verdad. Hoy, qué bien lo que dijo y qué increíble que está en mi Biblia católica estaba ahí lo mismo. Mire, hace un par de días una persona que iba antes a nuestro local, a nuestras reuniones, me dijo que volvería a la iglesia. ¿Sabes qué? Me dijo, yo creo que voy a volver a las reuniones acá. ¿Sabes por qué? Porque aquí hay una buena doctrina. Hay una buena doctrina. Yo he ido a otras partes y acá hay buena doctrina. Yo me alegro que el Señor nos haya dado buena doctrina, nos ha dado grandes hombres que nos han transmitido la buena doctrina obtenida de la Escritura. Pero esa puede ser la razón para volver a la iglesia, la buena doctrina. Eso es lo que uno se lleva si usted parte al más allá. Nuestra querida hermana señora Mercedes partió hace 2 días, 3 días. Partió a la presencia del Señor. ¿Se llevó la buena doctrina? ¿Se llevó una buena opinión del mensaje? Nuestra hermana se llevó salvación. Se llevó sus pecados perdonados. Y está con el Señor ahora. Eso es lo que se llevó. Eso es lo que queremos que te lleves tú. Ahora, no cuando partas. No, cuando partas también, por supuesto, pero ahora, después de esta reunión, nos encantaría que tú te llevaras el perdón de Dios en tu corazón y en tu vida, y que es algo que es para siempre. ¿Cuál es el mensaje que entregamos? Es un mensaje fuerte. Te advierto que es fuerte. Hice un resumen así, bien rápido y crudo. Un resumen. Este es el mensaje. Dios dice que somos pecadores. Amiga, amigo, sin rodeos. Somos pecadores. Usted y yo. Dice que estamos destituidos de su gloria. No podemos llegar hasta su misma gloria. No podemos llegar hasta su presencia. Estamos incapacitados. El pecado nos tiene incapacitados. Así que si usted se cree buena persona, como nos ha pasado mucho, revisemos un poquito ese parámetro con el que nos estamos juzgando. ¿Nos estamos juzgando con nuestra vara o nos estamos juzgando con la vara de Dios? La vara de Dios dice que somos pecadores y que no merecemos nada, ni estar ni de lejos mirar a Dios. No podemos, no. Eso es lo que dice la palabra. ¿Por qué pecamos? Porque es parte de nuestra naturaleza. Hemos nacido pecadores. Nacimos pecadores. Usted y yo. El apóstol menciona en su carta a los romanos que no hay uno solo bueno, ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno que haga el bien. O sea, son todos malos, pero malos. Sí. Es que no es el concepto que yo tengo de mí mismo, ¿verdad? Sí, pues si no nos gusta, no, por supuesto, nosotros
nos vestimos para vernos bien, nos arreglamos un poquito, los que se pueden peinar para verse mejor. No, sí, porque nos gusta vernos bien. Y además nos gusta parecer bien. Y aquellas cosas que sí reconocemos que tenemos mal, las escondemos un poquito, las aguantamos para no mostrarlas porque no se ven bien. Pero esas son las que nosotros conocemos y sabemos en nuestro secreto que no las hacemos bien. Pero hay muchísimo más que forma parte del pecado que vive y actúa en nosotros. Este es el mensaje. No hay ni uno solo bueno. Hacemos cosas buenas. Algunos hacen más cosas buenas, otros hacemos menos cosas buenas. Pero en general, no somos buenos. No somos santos, no estamos aptos para la presencia de Dios. El Señor preguntó a los que llevaban a la mujer adúltera, uy, pecador, escandaloso, pecado público, adulterio, todos apuntándola con el dedo. Mire, ella sí, yo no. Ella es pecadora, yo no. Porque era un pecado que la habían sorprendido públicamente. El Señor en su sabiduría le dice, apedréenla, dice la ley, apedréenla. Así, sí. El Señor sabía, Él conoce los corazones. Apedréenla, pero obviamente el que esté sin pecado. El que esté sin pecado, apedréenla. Él no dijo el que no haya cometido adulterio. No habló específicamente de ese pecado. El que no tenga pecado, apedréenla. Tiene todo el derecho a apedrearla. Se fueron todos. ¿Sabe qué? Cada uno de nosotros sí sabe que esto es verdad. Cada uno de nosotros sí conoce que en nuestro interior, en nuestro día a día hay pecados. Pecados, llamémoslos chiquititos, medianos, grandes, muy grandes. Pecados simpáticos. Una mentirilla. Le ponemos ese adjetivo para que no parezca una mentira fea. La Escritura dice que nuestro destino es el infierno. Es el infierno, no para que Satanás nos golpee, no. Es el infierno con Satanás y con sus ángeles caídos, todos juntos sufriendo por nuestro pecado. Ese es el destino. El mensaje, yo le advertí, es fuerte. Y por último, para hacer el resumen completo, además, dice el mensaje que no tenemos ni la más mínima capacidad para salir de esta condición por nosotros mismos. Somos pecadores, pecamos porque hemos nacido con pecado, no hay uno solo bueno, nuestro destino es el infierno y no tenemos ninguna capacidad propia para salir de esta condición. Con esa noticia yo espero, porque el día en que me ocurrió a mí, acepté al Señor. Pero lo escuché muchas veces. Esto lo escuché muchas veces. El día que me ocurrió esto que le voy a decir, acepté al Señor. El día que entendí dónde estaba. Estaba parado en un abismo, parado en el borde, y ante cualquier llamado del Señor que me dijera, ya, se acabó tu tiempo, caía a ese abismo. Cuando por fin lo entendí, busqué ayuda. Porque antes no lo quise entender. No quiero, amiga, amigo, que usted esté tan acostumbrado a estos mensajes que usted no alcance a ver el peligro en que se encuentra. Siendo un pecador que no se le ha perdonado su pecado, siendo un pecador que vive en una condición al filo
de un comportamiento, comillas, bueno, pero muchos comportamientos malos, pensamientos malos. Bueno, la Escritura también nos dice que hay una noticia. Este es el mensaje de fuerte. El mensaje no es agradable, pero hay una noticia y hay una buena noticia. La noticia es que hubo uno que murió. Hubo uno que murió. ¿Sabe qué? Tampoco le había tomado mucho el asunto. Es uno de nosotros. Uno de nosotros murió y ahora vive. ¿Un ser humano? ¿Un ser humano con todas esas características? No, es un ser humano especial, único. Es Cristo Jesús, que no es pecador, que no trae esa naturaleza, que sí es bueno, cuyo destino no es el infierno, y que sí tenía la capacidad, porque es Dios. Hubo uno que no tenía los problemas que tenemos nosotros y murió y ahora vive. Vino del cielo, se hizo hombre, sin pecado. Dios cuidó todos los detalles para que no hubiera ninguna posibilidad de sacarle en cara un pecado, ni la más mínima posibilidad. Él está capacitado para sacarnos de nuestra condición de pecado. Él es el único que está capacitado. Él no necesita salir de esa condición porque él no está en esa condición. Él es un ser humano, pero es un ser divino. Es Dios y es hombre a la vez. Y él está capacitado para sacarnos de la condición del pecado. A nosotros. Entregó su vida en sacrificio. Un sacrificio en la cruz, un sacrificio que resultó agradable a Dios. Dios se agradó de ese sacrificio porque un ser humano perfecto, sin mancha, sin la más mínima contaminación, derramó su sangre, entregó su vida, pagó el precio del pecado, el precio que usted tiene que pagar, que no tiene para pagar, el precio que yo tengo que pagar, que no tengo para pagar. Él lo pagó. Eso es redención. La redención implica un precio pagado que nos saca de una condición de desmedro, una condición de esclavitud. Ahora Dios, debido al sacrificio de su Hijo, ahora Dios nos ve a través de su Hijo. ¿Se imagina usted como un filtro? Como un filtro. Entonces, Jesús, con su obra en la cruz, se interpone como nuestro abogado. Abogado tenemos, dice la Escritura. Se interpone, entonces Dios nos ve a nosotros justos, nos ve santos, nos ve con nuestro pecado borrado, clavado en la cruz, dice la Escritura. Nuestro pecado clavado en la cruz. Le pregunto a usted, ¿sus pecados están clavados en la cruz de Cristo? ¿Fueron clavados ahí? ¿Usted se los pasó a Él y dijo, Señor, limpia mi pecado, tú puedes hacerlo? Clava todo este pecado en la cruz, en el madero, hazlo. Si tú lo haces, puede ser que eres creyente. Puede ser eres creyente y te entregaste al Señor. Comprendiste el mensaje. Comprendiste tu situación compleja y comprendiste la salida. La única salida, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre.
Yo estoy seguro que usted celebra Navidad. Volvamos a la condición de estar acostumbrados, ¿no? Yo creo que celebra Navidad. Bueno, hay gente, por ejemplo, creo que hay unas religiones que no celebran Navidad, así como a propósito. Ya, pero usted celebra Navidad. ¿Qué se dice en Navidad? ¿Cuáles son las frases que uno escucha en Navidad? Ha nacido el Señor, el niño Jesús, que significa Jehová salva. Jesús significa Jehová salva, Dios salvando. Ha nacido el Señor, ha nacido el niño Jesús. Él es el Hijo de Dios. Esas cosas se escuchan y usted las comparte y entra en ambiente Navidad, ¿verdad? Y yo estoy seguro que de alguna manera usted celebra Semana Santa también. De alguna manera, algunos más con rituales, otros no tanto. Pero en Semana Santa, que ya no es el nacimiento del Señor, sino que es la muerte, seguramente usted escucha y probablemente comparte que Él murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Ha escuchado esa frase? Pues yo la escuché desde niño. Jesús murió en la cruz por mis pecados. Pero yo no lo creía. No le había tomado asunto. Yo estaba trabajando para limpiar mis pecados y un trabajo inútil, absolutamente inútil. Que murió en la cruz por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, que fue al cielo, que está glorificado, pues es Dios. Todas esas cosas se escuchan en Semana Santa. Y probablemente hasta las compartimos, no nos complica. Mire, ¿qué cosas se dicen de Él? ¿Qué cosas se dicen de Jesús y que probablemente la dicen todo el mundo? Yo he escuchado hasta gente que dice que es atea, ¿ya? Gente que dice que es atea. Le he escuchado cosas, ¿ya? Que Jesús es el Mesías o el Cristo, el ungido, el señalado por Dios, el único, ¿eh? El único, que es hijo de Dios, que nos salvó del pecado en la cruz del Calvario. Incluso he escuchado, en misas se escuchaba mucho que murió por nosotros. Jesús murió por nuestros pecados. Entonces, si yo escucho esa frase y entiendo que así fue, ¿qué hago yo? Me quedo tranquilo y digo, ya, entonces Él murió por nuestro pecado, así que yo sigo tranquilo, total. Él pagó por todos los pecados que yo hago y que voy a hacer más rato y mañana. Así que ya, pues bien. No tengo que hacer nada. Estamos listos. Hay otras personas que dicen, no, yo tengo que poner de mi parte, no puede ser tan fácil. No me la puedo llevar tan sencilla. Y cada uno interpreta de cierta manera. ¿Sabe qué? Si usted cree al pie de la letra lo que se dice de nuestro Señor Jesucristo, entonces yo le puedo decir que creyéndolo, pero creyéndolo de corazón. Y por supuesto siendo consecuente en su vida. Si yo creo algo, empiezo a actuar de una manera diferente, soy consecuente, lo hago parte de mi vida. Si yo sé que mi pecado efectivamente fue perdonado en la obra de la cruz, primero yo trato de no pecar más. Nos cuesta porque lo volvemos a hacer, pero mi intención ahora ya no es pecar deliberadamente, no, mi intención es evitar pecar, evitar buscar incluso las ocasiones de pecar y empiezo a tener una actitud diferente, lo que se llama un nuevo nacimiento. Si tú vives esa condición de salvado, porque dices que te salvó el Señor, entonces podríamos pensar que tú eres creyente, que seas creído en Cristo y que hay un antes y un después. Y que el Señor sí pasó a formar parte de tu vida y que tus pecados están clavados en la cruz.
y ya no vives tú. El yo desaparece, sino que es Cristo el que vive en ti. No nos acostumbremos a escuchar estas frases. Hagámoslas parte de nuestra vida. De lo contrario, nunca seremos creyentes, solo seremos oidores de un precioso mensaje, pero que nunca llegó a tu corazón y a tu vida a formar parte de lo que tú eres. Cree en el Señor Jesucristo con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Él vendrá a vivir en ti. El Espíritu Santo morará en ti. Y serás una nueva persona automáticamente. No vas a poder seguir pecando deliberadamente. Va a ser un accidente, como dice la Escritura. Un error. No queremos que tengas una reunión más y que vuelvas a encontrar bonito el mensaje. ¿Sabe que el mensaje del Evangelio no es bonito? El mensaje del Evangelio es duro y también exige un compromiso tuyo con Cristo, no con nosotros, no, con nosotros nada. ¿Sabe que la palabra del Señor es infalible? Hay veces en que usted escucha que los científicos están buscando el origen del universo y construyen unos telescopios, unas cosas para mirar las estrellas y buscar el origen de la raza y la vida en otros planetas. Hasta el momento no han encontrado vida en otros planetas y tampoco, bueno, y se niegan a decir, oye, ¿cómo vamos a ser los únicos? Bueno, ¿y si fuéramos los únicos? ¿Y si fuéramos los únicos? ¿Por qué mejor no estar ocupado en ser agradecidos, al Señor? Porque nos creó, nos desviamos y porque nos envió el remedio, la solución, el camino, la puerta. Dios se ha revelado y ha revelado todas las cosas. En la Biblia hay tal cantidad de revelaciones que usted no se imagina. Cuando discutían si la Tierra era redonda, era plana, en la Biblia está descrita la redondez de la Tierra. Cuando pensaban que la Tierra estaba sujeta en algo y después caían las aguas hacia no sé qué parte, en la Biblia está escrito que la Tierra está flotando en la nada y no se sujeta de nada. Todo ha sido revelado. Esas cosas que son ciencia, el Señor las ha revelado. Pues nos ha revelado también la verdad del pecado, que nos habla. Yo estoy seguro, a ti y a mí nos habla desde nuestro interior el pecado. Si nos habla, si nosotros sabemos que somos así. Pero también nos habla de Cristo, de la cruz, de esa obra redentora. Una obra liberadora. No hay nada más hermoso que estar liberado de la esclavitud del pecado. No podemos librarnos de la presencia del pecado porque estos cuerpos nos invitan a pecar. A veces logramos rechazarlos con la ayuda del Señor. A veces no logramos rechazar esa invitación. Pero volvemos a pararnos. Confesamos nuestro pecado y volvemos a pararnos. El creyente tiene una actitud muy distinta frente al pecado porque sabe que el pecado ya fue perdonado. Cree a Dios, créele a Dios, arrodíllate delante de Él, a solas, en tu pieza, no necesitas ir a un lugar ni delante de otras personas. En tu pieza, a solas, dile que la hora de la cruz tú la crees también para ti. Díselo ahora. No sigas solo asistiendo a estas reuniones y encontrando bonito el mensaje. La palabra de Dios dice que tú serás salvo. Si tú reconoces tu condición y le pides al Señor que te salve por la obra de la cruz de Cristo, Él
te haces salvo. Inscribe tu nombre en el libro de la vida. Hay perdón para ti. Ya no irás a condenación. Cristo murió también por ti. Esto es el Evangelio. Te lo queríamos contar nuevamente con gran aprecio para que tomes una decisión. ¿Lo crees? ¿Lo haces parte de ti, de tu vida? ¿Y ya no vives para ti? ¿Vives para Cristo? Serás llamado hija, hijo de Dios. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos esta doble presentación del Evangelio. Te agradecemos que tú nos das esta salvación gratuitamente en tu amor. Es una salvación que es gratis para nosotros, pero que tuvo un precio enorme. La vida de tu Hijo, cargando tú en Él el pecado nuestro. Es una obra magna, es una obra que ya está hecha y que nosotros nos hemos aferrado a ella. Permite, Señor, que hoy, en esta tarde, más de una persona que ha escuchado el Evangelio muchas veces o que lo escuchó por primera vez, también se aferra a la cruz de Cristo y puede decir que su pecado ha sido perdonado y pasar de muerte espiritual a vida espiritual. Padre, ayuda a todos los que ya hemos creído y los que están creyendo en este momento o que revisarán nuevamente en la Escritura aquello que se ha mencionado y podrán creer en un momento más. Que sea este el día de salvación. Te damos gracias y quedamos en tus manos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.